de corrupto en latín, perdón, de corrupto en latín, está grabando esta reunión, a ver, se fue. Ay, parece que... corrupción de corruptio, en latín, es todo aquello que directa o indirectamente atenta contra, rompe o destruye la integridad del ser. Atenta contra, rompe o destruye, atenta contra, rompe o destruye la integridad del ser. Y en este caso, lógicamente, el ser humano personal, el ser que es persona. La ontología, como sabemos, es el estudio del ser en general, el ser universal, de sus atributos, sus propiedades, sus principios y posibilidades, y lógicamente comenzó con las grandes figuras en la Grecia clásica, que vamos a mencionar rápidamente, Parménides de Elea en el siglo V a.C., y sobre todo Aristóteles, el estagirita, el gran filósofo, el gran ontólogo, podríamos decir, el gran filósofo del ser. La filosofía griega presocrática, siglo VI a.C., VI y V a.C., ya nos dijo que el ser tiene una sola esencia. El ser es lo que es en latín significa ser. Pero el ser aparece. El aparecer se da en muchas y diversas apariencias. El máximo representante de la filosofía del ser presocrática fue Parménides, que decía que el ser es inmutable e inmóvil, eterno, de insondable profundidad y misterioso, y de insondable profundidad y misterio. El fragmento 66.1 de Parménides. Y nos decía, solo el ser es, nada hay fuera del ser. El no ser no es, y ni siquiera puede ser pensado. Y estamos hablando del siglo VI, V a.C. Acá tenemos a Parménides, lo que ha quedado de él. Aristóteles nos hablaba del ser, la sustancia, la eusía, que es una sustancia esencial, y los famosos 9 accidentes que tiene el ser, que no afectan al ser. La cantidad, la calidad, la posición, el estado, el lugar, el tiempo, la situación, la acción y la pasión. Los 9 accidentes de Aristóteles que no afectan al ser. Son simplemente accidentes. Accidentes que no van entonces a alterar de ninguna manera al ser. Aristóteles en el siglo III a.C., el gran estagirita. Ya pasando al siglo XX, el gran filósofo mexicano, cristiano, Agustín Basabe, uno de los pensadores importantes de América Latina, desarrolló la teoría de la avencia. Avencia, decía él, es lo primero, lo inicial, lo anterior y lo que sustenta todo. Avencia significa que hay, avencia, avere, hay. Hay seres, en general, que son inanimados, animados e imaginados. O sea, eso es lo que hay. Y cosas que los seres tienen, que son las tenencias. Seres animados, lógicamente, puede ser el ser humano, seres vitales, los inanimados la piedra, y los imaginados el sueño, por ejemplo. Todo eso es la famosa teoría de la avencia del profesor Agustín Basabe. Acá tenemos una foto de don Agustín, que yo conocí muy bien en México, que es uno de los grandes pensadores mexicanos y latinoamericanos actuales. El filósofo Gabriel Marcel en el siglo XX desarrolla en Francia su famoso tema del ser y del tener. La esencia, el ser esencialmente es. ¿Y qué tiene? Tiene tenencias, que son las apariencias del pensamiento griego. El ser es permanente, es estable, es verdadero. El tener es transitorio, es pasajero, es variable o cambiante y no afecta realmente al ser. Ahí tenemos a Gabriel Marcel, que estuvo en el Perú en un famoso congreso de filosofía en el año 1950 y falleció poco tiempo después que regresó del Perú en esa época. El filósofo, el gran pensador del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, desarrolla entonces uno de los temas más importantes de la filosofía actual.
Decía él, todos los problemas de los cuales se ocupa la filosofía son problemas de lenguaje. La filosofía es la lógica del lenguaje. Es la gran filosofía del lenguaje, la gran teoría del lenguaje de Wittgenstein, que junto con Bertrand Russell fue uno de los pensadores más importantes de nuestro siglo. Murió en el año 1951. Ahí estábamos a Wittgenstein, el gran pensador, uno de los grandes, para algunos el filósofo más importante del siglo XX, junto con Heidegger. La ontología entonces nos habla del ser, nos habla del estar y después nos habla del tener. El estar es una forma peculiar y transitoria del ser, de todo el ser, implica todo el ser. Estar triste, estar cansado, estar atento, es el ser en un momento o en una etapa dados, evidentemente. El ser soporta todas las tenencias. Las tenencias no podrían darse sin el ser. Las tenencias pueden ser penetrantes o no penetrantes, según lleguen a formar parte o no del ser. Efectivo, como lo vamos a ver. El ser, los seres en general, posee atributos, los famosos atributos ónticos del ser. La esencia, que es la insistencia o consistencia, insistere es estar dentro de sí, consistere es estar consigo. La esencia es un movimiento de interiorización, de profundización dentro del ser, con plena posesión de su ser. Por la esencia, el ser es plenamente lo que es. Plenamente lo que es. Es el movimiento interior de interiorización, penetración hacia la profundidad del mismo, de sí mismo. Tenemos la existencia, existere, estar fuera de sí. La existencia alude a una salida al exterior del ser. Es el movimiento de apertura, de expresión hacia los demás seres y al mundo. El ser se manifiesta o expresa ahí su esencia. Ningún ser puede existir sin haber existido antes, entre comillas, porque realmente las dos se dan, no hay antes, las dos se dan juntas. Mientras más profunda sea la insistencia, más plena, lógicamente, será la existencia. Esto es para todos los seres. En el ser humano, la cosa cambia. Hay un movimiento diferente, un movimiento único que solo pertenece al ser humano, la trascendencia. Es un movimiento exclusivo del ser humano, un atributo óntico o atributo único de él, que significa atravesar o cruzar su propio ser para remontarse a una dimensión superior, a una dimensión más alta. Y este movimiento de trascendencia es irreversible. La trascendencia es definitiva, no hay vuelta atrás, no hay posibilidad de regresar atrás. Es un movimiento irreversible, solo de ida. En la ontología, la esencia lo comanda todo. Es la raíz de los otros dos movimientos, de la existencia y la trascendencia. A mayor y más profunda insistencia, más plena existencia y más completa y rica trascendencia. La esencia es la base y el fundamento de todo. El tener. No todas las tenencias son iguales. Hay tenencias que se funden y se nutren del ser, porque están insertas en él y enriquecen al ser. Tener sabiduría, ser sabio. Tener inteligencia, ser inteligente. Tener virtudes, ser virtuoso. Tener valores, ser valioso. Tener talentos, ser talentoso. Tener honradez, tener vida, etc. Estas se consideran tenencias penetrantes, pues penetran en el ser y forman parte de él. Se incorporan al ser. Son las tenencias verdaderas por cuanto emanan del ser y son frutos y expresiones genuinas del ser, al integrarse en él, al integrarse en el ser. Pero hay otras tenencias que traicionan al ser, discurren por fuera de él y aún en contra de él, porque muchas veces, la mayor parte de las veces son transitorias, son periféricas y superficiales, son accidentes, entre comillas. No emanan ni son expresiones del ser, no aportan nada al ser, incluso pueden empobrecerlo.
no penetran en el ser y no forman parte de él. Pueden funcionar como realidades opuestas al ser, aún en pugna con él, como decía Gabriel Marcel. Así, tener dinero, tener apetito, tener miedo, tener vergüenza, tener ropa, tener relaciones, tener contactos, tener ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenencias que realmente no tienen nada que ver con el ser, no penetran dentro del ser y no forman parte de él. El afán de tener, el ansia de poseer, es típica de nuestra sociedad de consumo. Evidentemente se consume lo que se tiene. La tenencia es consumible, la tenencia es agotable. Con frecuencia se lucha por la posesión de tenencias empobrecedoras y aún opuestas al ser, que son tenencias no verdaderas y no penetrantes. Y entonces el ser se empobrece y se desgasta. De esta manera, el ser es susceptible de contaminarse, de contaminar su esencia, de contaminarse con su esencia misma, su ser mismo. Por otro lado, el solo y puro tener, con prescindencia del ser, no es capaz de producir o generar ni existencia, ni menos aún trascendencia verdaderas. Existencia y trascendencia están ancladas en la esencia. Están ancladas en la esencia, jamás en las tenencias, en la o las tenencias. De ninguna manera podría darse eso. La corrupción, entonces, es una corruptura del ser a favor del tener, a favor de las tenencias falsas que no coinciden con el ser, tenencias que se consideran falsamente, entre comillas, verdaderas. Esta ruptura se lleva finalmente a la disolución del ser. Por ello, la corrupción aniquila el ser y por ende también a toda forma de existencia y de trascendencia auténticas, como alguna vez escribió Heidegger, Martin Heidegger, el gran filósofo del siglo XX. La persona es el resultado, el target final de la trascendencia humana. Humano viene de humus, tierra, que significa barro, polvo. Humus. Al corromperse el ser y desvalorizarse, la persona en tanto dimensión o estrato supremo, la trascendencia del ser humano hacia el ser persona en forma irreversible, deja de ser valiosa como tal, ya que simplemente el valor dado por la esencia desaparece. Se trata entonces de la desvalorización de la persona, desvalorización del ser persona, del ser personal. Drama ontológico, ontológico tremendo, drama ontológico terrible. Y el poder con mayúscula hemos puesto ahí. ¿Qué tipo de tenencia es? Se pregunta uno. ¿Cómo se califica el tener poder? Para quienes defienden, los que defienden, explican y justifican, por ejemplo, la corrupción desde el poder, los que justifican la corrupción desde el poder, dicen que el poder es una tenencia verdadera, entre comillas, que se funda en y se nutre del ser, del cual emana. Se trata, según ellos, de una tenencia penetrante e incluso enriquecedora del ser. Ser poderoso, dicen. El poder realmente enriquece al ser. Así, en y con el poder, todo estaría permitido. Por cuanto esta tenencia, tener poder, ser poderoso, esa expresión del ser, y simplemente, según ellos, entre comillas, lo enriquece. Pero para muchos más, empero, el tener poder y ejercerlo inadecuadamente es una falsa tenencia. Es una tenencia pasajera, transitoria, cambiante, exterior al ser, y sobre todo capaz, si es mal ejercido, de afectar de forma gravemente negativa al ser. Gravemente negativa al ser. Se opone al ser y lo empobrece. Esta tenencia, el poder no penetrante, para muchos más, no penetrante, no forma parte del ser, de ninguna manera. Desvaloriza al ser, lo empobrece, como decíamos. La corrupción, entonces, producida en el poder, por quien tiene poder, terminará por hundir y destruir al ser del hombre. Puede así el poder, en esas circunstancias,
ser esencialmente antihumano. Antihumano. Hoy día leía que Hildebrand en su periódico dice exactamente lo mismo, con otras palabras, el periodista Hildebrand. De ahí la tremenda insatisfacción, la gran infelicidad personal del corrupto, la gran infelicidad personal del corrupto. Su núcleo esencial mismo está quebrado, alterado, destruido. El corrupto llega a despreciarse a sí mismo y su existencia misma puede volverse insoportable. Si no, veamos a los jerarcas nazis que decían que habían destruido su vida, habían convertido su vida en heces. Abundan los ejemplos de esto, por supuesto. ¿Cuáles son los factores que originan y perpetúan la corrupción? Para mí son 4 factores fundamentales. La impunidad. ¿A qué llamamos impunidad? A la punición moderada, no proporcionada al delito o a la falta cometida. A veces incluso es una punición ridícula. La apunidad, diferente a la impunidad, donde no hay ninguna punición, no se reconoce ninguna falta o delito. Y aquí no ha pasado nada. Cero. Absolutamente cero. Todo vuelve a su normalidad. La dispunidad. La punición se aplica a veces con mucho rigor a una persona totalmente inocente, trasladando la culpa del verdadero culpable, valga la redundancia, a alguien que no tiene nada que ver con él o los actos punibles. Dispunidad. Y lo peor, la cacopunidad. Caco significa en griego mala, malo, igual que cacotanasia, ¿no? Cacopunidad. La punición a la persona honesta, íntegra, la persona honesta e íntegra, que intenta revertir una situación grave o caótica, se la culpabiliza por defender y exhibir valores. Y así tenemos cuatro mecanismos de la corrupción que se dan desgraciadamente en nuestra sociedad y que perpetúan, evidentemente, la corrupción. ¿Cuál es la única solución para mí? Evidentemente hay muchas otras soluciones, pero para mí la única solución, y seguramente el doctor Max Hernández va a detallar este tema, para mí es la formación integral, desde la infancia, en principios y valores sólidos, que sean incorporados y plenamente aceptados, formando parte de la esencia de la persona. Educación. Y volvemos a Sócrates con toda su pasión por la educación. Evidentemente hay que fortalecer las instituciones con personas educadas en valores. El gran filósofo norteamericano, desgraciadamente no tengo foto de él, John Dewey, gran filósofo de la educación del siglo XX, lo dijo plenamente, lo dijo clarísimamente en sus obras, y por eso hoy día la educación norteamericana, la formación en valores, la formación axiológica, es uno de los elementos importantes justamente de la vida norteamericana, a pesar de las cosas que puedan suceder, ¿no? Pero ahí está la solidez de una educación una educación axiológica que tenga que ver justamente con el enriquecimiento de la esencia, justamente para que realmente no planee sobre ella la corrupción. Y acá tenemos a don Miguel de Unamuno, el gran filósofo español, que decía que la niebla del ser oscurece la verdad. Cuando el ser está nublado, la verdad ya no existe. Y para terminar, solamente decirle muchas gracias. Sé que esto es polémico, sé que esto es discutible, pero yo he querido hablar de la ontología de la corrupción, o sea, el daño que hace la corrupción al ser humano, al individuo humano. Daño que de todas maneras pienso que se va a dar, digamos, en algún momento. Quizás en el momento de la muerte o en el momento final, no sé, pero se da. Muchas gracias.
Muy bien, Patrick. Mientras sales de las diapositivas, yo te quería hacer un pequeño comentario para darle después la palabra a Max. Claro, yo cuando he estado buscando definiciones de la corrupción, por ahí decía el abuso del poder para beneficio propio. Otro decía el uso del poder público para intereses personales no autorizados. Me escuchas, ¿verdad? Pero aquí, según lo que tú nos dices, la corrupción es una ruptura del ser. Entonces aquí habría un engaño. O sea, la gente es corrupta porque se quiere beneficiar, pero en el fondo se está rompiendo su ser. Por lo tanto, la solución tendría que ser revelar este engaño. Eso es lo que yo supongo que tú dices cuando dices hay que educar a la gente, hay que decirle que no se va a beneficiar, sino al contrario, va a romper su ser. Claro. Y están engañados. Algo así te quería comentar. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, mira, tú tienes razón, no, pero hay una ruptura, eso es lo importante, hay una ruptura esencial. Evidentemente se quiere beneficiar, lógicamente, se lo quiere beneficiar entre comillas, se beneficia, pero realmente la gran pregunta es, ¿realmente se beneficia? ¿No se empobrece realmente? ¿No se empobrece verdaderamente? Pensando que se beneficia económicamente, materialmente, como quieras llamarlo. Yo creo que ahí, para mí, por eso que es polémico lo que acabo yo de presentar, es polémico porque se presta a discusión. Para mí realmente lo fundamental es una grave ruptura de la esencia y por lo tanto una grave ruptura del individuo, de la persona que cae en las garras de la corrupción. Perfecto, perfecto, Patrick. Voy a presentar a Max para que tenga el uso de la palabra. Max, entre las cosas que puse de ti, me olvidé de poner que eres también doctor en medicina, ¿verdad? Lo he encontrado en otros sitios. Max es, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Es ex vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es ex presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, de la que es miembro fundador. Ha sido distinguido por el Estado peruano con el orden El Sol del Perú en el grado de gran oficial y con las palmas magisteriales en el grado de amauta, así como por la corona española con la orden de Isabel la Católica en el grado comendador. También ha recibido el Premio Internacional de Psicoanálisis Mary C. Gordy y la Medalla al Mérito Extraordinario del Colegio Médico del Perú, entre otros reconocimientos. Es autor de Memoria del Bien Perdido, Conflicto, Identidad y Nostalgia en el Inca Garcilaso, una obra de 1992. Otra de El Rostro del Perú, del 2000, y En los márgenes de nuestra memoria histórica en el 2011, y 12 años del Acuerdo Nacional en el 2015, entre otras publicaciones. Max, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Y viendo a los presentes, me siento un tanto extraviado, por decirlo de alguna manera, dado que soy un agnóstico, un descreído, en un grupo en el cual es evidente que creencias muy importantes, teológicas, son parte fundamental de cada uno de ustedes. Sin embargo, me siento autorizado porque leí hace muchos años un pequeño libro que es un diálogo que sostuvo Umberto Eco con el cardenal Carlo María Martini, publicado con un título muy sugerente: ¿En qué cree quien no cree? Entonces voy a plantear
que debo creer en algo, aunque no crea en algunas otras cosas. Me ha parecido muy interesante lo planteado por el doctor Wagner, porque creo que ha pretendido hacer una suerte de búsqueda de lo que sería el núcleo esencial de la corrupción. En la corrupción, pues, hay una falsedad que falsea lo esencial del ser. Y creo que esto puede permitir entender la corrupción del poder, la corrupción del dinero, la corrupción de la seducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esto es un punto verdaderamente importante e interesante. A mí, sin embargo, me sorprendió que un filósofo como Kant pudiera hablar del fuste torcido de la humanidad, fuste torcido que impedía que con ese árbol chueco se pudieran hacer tablones rectos, fuera tan riguroso en su manera de definir la moral. Porque entonces, si había un fuste torcido de antemano, la posibilidad de la corrupción estaba claramente inserta en la propia humanidad. Sin embargo, este gran filósofo plantea pues una moral extraordinariamente rigurosa y que creo que perfectamente se sitúa en la línea que ha señalado Patrick, esta línea, por resumirla de alguna manera, esencialmente parmenidia, del ser como sustancia, como esencia, como permanencia, como trascendencia, y bueno, es una manera de concebir la existencia perfectamente respetable, pero no necesariamente la única manera de concebir la existencia activa del ser en el mundo. Pero en fin, no voy a discutir estos temas, menos con una persona tan versada en temas filosóficos y teológicos como Patrick. Lo único que quiero plantear es que para mí esta situación del fuste torcido, esta corruptividad propia del ser humano, es uno de los puntos fundamentales que yo creo que hay que ver y subrayar. Porque si para un extraordinario esfuerzo por hablarnos de la ontología de la corrupción, lo que es necesario hacer es una punición justa, exacta, que no sea tramposa, que no sea desplazada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la única solución para la corrupción es el castigo. Y ahí viene el punto de vista psicoanalítico que quiero plantear. Freud, en sus primeros momentos, hizo sinónima la necesidad de castigo con el sentimiento inconsciente de culpa. Para él, en un primer momento, eran una y la misma cosa. Se sentía culpa porque había una necesidad de castigo, tanto, por ejemplo, que una obra como la de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Raskolnikov se siente libre cuando lo castigan porque el castigo lo libra de la culpa. Entonces, el castigo es un sucedáneo banal de un sentimiento profundo. Entonces yo creo que esto debe hacernos pensar de alguna manera. Le tomó un tiempo a Freud distinguir entre el sentimiento inconsciente de culpa que permitía que el sujeto se abriera a la posibilidad de reparar el daño hecho,
del mero sentimiento de culpa, que a lo único que lo llevaba era a reproducir lo que había hecho, solamente que esta vez contra él. Y claro, varios otros psicoanalistas elaboraron estos temas y una de estas personas fue la señora Melanie Klein, que planteó esa transición entre ese sentimiento que está anclado solamente en el temor al castigo, donde ve que la justicia no es otra cosa que venganza, y la posibilidad de una elaboración de un sentimiento íntimo de culpa por haber transgredido alguna norma fundamental. Llevado a la ontología de la cual nos ha hablado Patrick, sería la profunda culpa que engendraría el saber que uno ha sido desleal a lo esencial de uno mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que se puede combatir la corrupción si pensamos que es solamente el castigo aquello que podría de alguna manera frenar la corrupción? Y no dudo que seguramente un castigo pueda frenar la corrupción, ciertamente, pero también plantearé algún otro asunto después. Pero dicho esto, nos vamos a quedar contentos con que lo que necesitamos es un aparato de punición, cuando sabemos que muchas veces el combate contra la corrupción se reduce a esa frase que uno escucha: basta con freír 4 peces gordos para que el miedo hunda y no haya corrupción. Cuando vemos que la corrupción parece ser imbatible al acto de freír peces gordos. Quiere decir que hay algún tema acá fundamental. Claro, Patrick ha mencionado a Dewey y la necesidad de una educación en valores, con lo cual yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo. Pero hay corrupción en quien castiga por el deseo de castigar, como un ejercicio del poder, entendido como el poder benéfico que combate el poder maléfico de la corrupción. Entonces acá hay temas muy espinosos, muy graves, muy difíciles. Hablando del castigo, Jacques Lacan tiene un texto pequeño, complicado, difícil, enrevesado, como casi todo lo que él escribió, pero con algunas cosas importantes. Este pequeño texto se llama Kant con Sade, y hace una comparación entre estos dos personajes del siglo XVIII. Y encuentra curiosos paralelismos. Pero no es esto lo esencial. Lo que plantea esencialmente en ese texto Lacan, al igual que en su trabajo sobre la ética en el psicoanálisis, es uno de los ejemplos que da Kant, es el sujeto que quisiera tener un goce sexual ilícito, lo pensaría 2 veces si en la puerta del dormitorio donde obtuvo su satisfacción hubiera un cadalso dispuesto a colgarlo. Lo que dice Lacan y lo subraya Gide es: ¿y qué pasa con aquel sujeto cuyo íntimo deseo no es el deseo sexual, sino un deseo mucho más malévolo y mucho más arcaico, el deseo de muerte? El sujeto va a haber colmado ese deseo tanático y no le importará la existencia de la horca, sino al revés, eso excitará. Esto ha sido llevado incluso al cine, ¿no? En esa película Casanova en los 70, donde Casanova solamente tiene satisfacción sexual si afronta un riesgo de muerte. Y cuando tiene la facilidad de tener
una relación sexual en la cual no haya una amenaza de muerte y por lo tanto no haya una necesidad de transgredir una norma, esa actividad no le rinde ninguna satisfacción, ningún goce, ninguna forma de disfrute. El gran tema, creo, que yo quisiera plantear es esta existencia, según el psicoanálisis, y le digo a todos ustedes que no todos los psicoanalistas creen en esto que voy a mencionar, en la existencia de una franja oscura, demoníaca, dice el propio Freud, que está en cada uno de nosotros, que nos lleva no al amor y a la unión, sino a la desunión y a la muerte. Aquella circunstancia en la cual un sujeto con una suerte, para usar la expresión de Patrick, llevada por Ronald Lang a la psiquiatría y al psicoanálisis, sujetos que por alguna razón nacen con una profunda inseguridad ontológica que puede devenir como esquizofrenia, como alguno de estos gravísimos dramas psicológicos, pero hay una inseguridad ontológica en cada uno de nosotros. Y esa inseguridad ontológica hace que probablemente quien sienta esa inseguridad, que postulo tenemos todos, unos más que otros, pero quienes más la tienen van a buscar apuntalarla en el tener, ya que hay una suerte de sentimiento inicial de carencia verdaderamente brutal. Entonces, el punto que trato de subrayar es: no podemos hablar de la corrupción como si todos y cada uno de nosotros fuéramos ajenos a las tentaciones que la corrupción nos propone. Y nos lo propone en todos los sistemas. En los sistemas socialistas y comunistas, la tentación del poder. En los sistemas capitalistas, la tentación de la riqueza. Y en cualquiera de estas condiciones hay una suerte de propensión a esta desmesura implícita en toda corrupción. Y esto en la política es clarísimo. El político es fácilmente aquejado por lo que los griegos llamaban la hibris, es decir, esta soberbia desmesurada. Y también quienes han tratado a pacientes con esta patología, y me refiero, por ejemplo, a los psicoanalistas Bion, Winnicott, o a neurólogos como Owen, lo que decían es que el sujeto con la hibris, o podríamos traducirlo por la soberbia, no es un sujeto que tenga un amor propio desmesurado. Es un sujeto con un amor propio, con una valoración de sí endeble, que hace que pretenda no sobresalir frente a los demás, sino aplastar a los demás para de esa manera sobresalir. Es decir, no es el orgullo, que puede ser en algún momento excesivo, pero que tiene una raíz relativamente sana. Es la autoestima recubierta tal vez de un exceso de amor propio. No, estoy hablando de la soberbia, que sería la ausencia radical de autoestima compensada con una suerte de desprecio del otro para hacer con los restos de ese otro maltratado la base sobre la cual se quiere erguir el soberbio. La pregunta es, sabiendo la corruptibilidad que existe en todos nosotros, ¿cómo podemos realmente vacunarnos contra la corrupción?
cómo podemos instaurar los valores sociales contra la corrupción, que puede haber la manera de evitar personalmente la corrupción, no lo dudo. Hay seres que tienen la capacidad infinita de negarse a esas tentaciones que la corrupción propone. Pero estamos hablando acá de un fenómeno social que creo que tiene una necesidad de corrección que exige que lo pensemos muy, muy profundamente. Creo que he cumplido con el tiempo. Nuevamente le agradezco a Alejandro. Cuando me preguntó si yo era de izquierda o de derecha, si yo era creyente o agnóstico, yo dije, caray, me hace acordar cuando de muchacho me metieron preso por que estaba en la presidencia de los estudiantes, ¿no? Y dije, no, después dije, más bien creo que es muy importante, porque hay algo muy importante que yo siempre planteo, que necesitamos saber quién es el que enuncia cualquier enunciado, porque este enunciado proviene de esta persona que tiene las limitaciones, los parámetros, las perspectivas, las anteojeras y las posibilidades que le da su propia condición personal. Nuevamente, gracias, Alejandro. Max, muchísimas gracias. Yo, una de las cosas que me llama la atención de todas las cosas novedosas que has dicho es esto del deseo de la muerte, ¿no? Que pueda acompañar al corrupto. Cuando yo tengo muy en la cabeza lo que dice San Pablo, ¿no? San Pablo dice que por el temor a la muerte, por este temor a la muerte, es que el hombre entra al pecado, ¿no? Y se equivoca, ¿no? Y que de esto solamente lo puede sacar Dios. Bueno, aquí has hablado de que probablemente en el corrupto pueda existir un deseo a la muerte, como muchas de las cosas que ya se ha hablado de la soberbia, que son cosas muy novedosas. Bien, Max, tenemos aquí gente que estoy seguro que quiere comenzar a dar sus opiniones de lo que han hablado Patrick y tú, y también sus opiniones propias, ¿no? Yo quisiera escuchar a Jorge Martínez. Jorge, tú como filósofo, un poquito orientarnos tu aporte a esta conversación. Muchas gracias, Alejandro, pero veo que hay dos personas que han levantado la mano ahí. Perdón. Hablando de corrupción, implicaría que yo me esté colando por delante de ellos en la fila, ¿no? No, adelante, Jorge, por favor. Perdón, no los he visto, pero ahorita los estoy viendo. Pero no hay problema. Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Y también lo del doctor Hernández, también me siento un poco cohibido frente a la profundidad de los expositores, pero yo podría expresar las impresiones que me han causado las dos exposiciones de las que he aprendido mucho, ciertamente. Y empiezo con la de Patrick, que a mí me ha resultado muy sugerente. Y esto lo hablo desde una deformación profesional de la filosofía, ¿no? Pero muy sugerente esta propuesta de analizar el tema de la corrupción desde una perspectiva metafísica. Porque esto nos remite a un debate que hay en la filosofía moral que tiene que ver con que si la moral, los problemas que plantea la moral, se deben resolver pura y exclusivamente en el ámbito de la moral o tiene que haber una extensión hacia otra cosa, concretamente hacia la metafísica. Es decir, esta idea de vincular metafísica con moral me parece que es una idea valiosísima, que yo suscribo al 100%, porque aquí lo que está comprometido es justamente nada más y nada menos que es una cuestión relativa al ser. Y ya Tomás de Aquino, en la Suma de Teología, cuando él habla de los actos morales, él sostiene que se debe hablar de la moralidad de las acciones desde una perspectiva del ser y del no ser, como diciendo que el mal moral es una ausencia, esa idea de definir el mal como una ausencia, ¿no? Que eso es una idea metafísica. Claro, alguien podría discutir que
el mal, estrictamente hablando, no es solamente una ausencia, que a veces es tan presente que uno duda que el mal no tenga una entidad propia, ¿no? Pero bueno, eso es un desafío que hay que responder. Personalmente pienso que el mal no tiene entidad propia, no la tiene. Y que para que exista, tiene que existir previamente el bien, porque el mal por sí solo no se puede definir. No hay ninguna fuente de mal, como no hay ninguna fuente de frío en el universo. Lo que hay es una falta de calor, pero no hay ninguna fuente de frío, ¿no? Así que bueno, un poco eso, esa perspectiva metafísica para examinar un problema moral me parece muy fecunda y creo que habría que insistir en eso. La otra cosa que quería comentar también, bueno, no me atrevo yo a hacer ninguna corrección a la exposición de Patrick, pero simplemente un comentario nada más en lo relativo al asunto del poder. Me parece que cabría hacer, probablemente sea una mala interpretación de mi parte, ¿no? Pero cabría hacer una interpretación positiva del poder. El poder en sí mismo no es ni bueno ni malo, porque el poder es una potencia, y las potencias se orientan hacia los contrarios, o sea, hacia el bien o al mal, pero en sí mismo no es malo, o sea, no cabría demonizar el poder por el poder mismo, porque de todas maneras, todo poder viene de Dios, como dice el Evangelio, ¿no? Esto, mensaje para los creyentes, para los no creyentes, bueno, no, apaguen el micrófono con esto, ¿no? Pero el poder viene de Dios, dice la Escritura. Entonces, no cabría hacer una interpretación demoníaca del poder, eh, especialmente como lo hace Max Weber en esa magnífica conferencia titulada La política como profesión. Bueno, que utilizó Vargas Llosa en su librito ese de Como pez en el agua, ¿no? Donde él se presenta como el bueno, el maravilloso, lo que Perú se perdió frente a otros sinvergüenza de Fujimori, y esos son los términos de Vargas Llosa, ¿no? Y él cita a Max Weber, en una frase que Max Weber dice que todo aquel que busque la salvación del alma, que no la busque en la política, porque el que se mete en política tiene que saber que debe pactar con el diablo. Así que si lo que le interesa es la salvación del alma, que no la busque en la política. Ahí en Max Weber también hay una idea un poco demoníaca del poder, ¿no? Bueno, yo eso lo quisiera discutirlo un poco también. Una nota de pie de página verbal relativa al tema de la corrupción. Me parece que hoy en día estamos casi monopolizando el contenido de la corrupción en lo que tiene que ver con el dinero. Y todo lo demás no es corrupto, o sea, no parece que está bien, y la persona tiene una doble vida, engaña a su esposa, que eso no es políticamente relevante. Eso se ha visto en los Estados Unidos, cuando al principio era escandaloso que Bill Clinton engañara a su esposa y después ya no es tan escandaloso. Lo que sí escandaliza es la relación con el dinero, y parece ser que esa cuestión es lo que importa en la corrupción hoy en día. Y lo grave de esto, de esta, digamos, publicidad de la corrupción, es que me parece que cuando eso se difunde, no digo que haya que hacer una censura de prensa, ni mucho menos, pero cuando el pan nuestro de cada día es la corrupción de los políticos, esto tiende a justificar una cierta pasividad moral de los ciudadanos. Eso es un efecto colateral, pero gravísimo, de la corrupción, la justificación del ciudadano de a pie de sus propias faltas morales, ¿no? Si este otro que está arriba hace eso, bueno, es como dice el dicho, ¿no? Si el abad juega las cartas, ¿qué se puede esperar de los monjes, ¿no? Eh, entonces, vuelvo un poco a lo que planteaba Patrick también, ¿no? ¿Cuál podría ser el remedio para la corrupción? Un poco lo que planteaba el doctor Hernández también, ¿no? ¿Cómo remediar esto? ¿Cómo atajar esto? Y en este sentido, perdón, no me quiero pasar del tiempo que pueda tener asignado, pero prometo que es cortito. Uno recuerda la política de Aristóteles, por ejemplo, el libro segundo, que es un tratado de derecho constitucional comparado. Aristóteles examina distintas constituciones políticas para obtener un modelo de constitución para Atenas, ¿no? En una de las constituciones que él examina, bueno, en que más se detiene es la que propone Platón, la crítica, la destroza, etc. Pero llega a una constitución propuesta por un ignoto legislador que se llamaba Faleas, de la ciudad de Calcedonia,
en donde el Bueno de Faleas había advertido que en Calcedonia existía, vaya novedad, una gigantesca injusticia tributaria. Perdón, gigantesca injusticia social, digamos, ¿no? Había muchos que tenían poco y pocos que tenían mucho. Entonces, ¿cuál es la solución que se le ocurre a Faleas de Calcedonia? Vaya novedad, reforma tributaria. Una reforma tributaria, cobrarle más impuestos a los ricos y menos impuestos a los pobres y redistribuir la riqueza. Aristóteles dice, comentando esa constitución, sí, esto en principio está bien, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque lo que se debe igualar no son las fortunas, sino las ambiciones. Y las ambiciones solo se igualan mediante una educación del carácter, para cortar de raíz ese querer lo que no debo querer, ¿no? Entonces, una educación en la justicia. Y es una educación entendida como una formación del carácter que tiene que estar propuesta por el legislador, que a su vez tiene que ser él mismo una persona justa y buena. Para hacer una ley justa y buena no se requiere un gran conocimiento jurídico, sino un conocimiento experiencial de la justicia y la bondad. Esa es la única forma en que se puede hacer una ley que apunte a la educación moral de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que yo me haría hoy en día, en nuestros sistemas educativos, ¿qué lugar ocupa la formación moral? Ninguno, porque estamos convencidos de que la moral según quién, según los católicos, según los evangélicos, según los agnósticos, ¿qué moral va a proponer usted? ¿No? Entonces ahí entramos en una especie de rueda de hámster de la que no salimos más, haciéndonos falsas preguntas. Es una pregunta falsa, es una falsificación de lo que debe ser la enseñanza moral, porque todo el mundo sabe lo que debe hacer, todo el mundo, y de esto no hay discusión. O sea, de lo que es políticamente significativo, de lo que es moralmente significativo en la esfera política, no hay discusión moral posible. Las discusiones de moral dejémoslas para los congresos de filosofía, donde cada uno exhibirá su fantasía acerca de si es bueno o no el matrimonio homosexual, si es bueno o no el aborto, la eutanasia, qué sé yo. Pero en la vida cotidiana nosotros no nos movemos con opciones de esa naturaleza. No estamos pensando todo el día si tenemos que desenchufar a nuestra abuelita el respirador artificial o no. La vida cotidiana se mueve con parámetros morales que son perfectamente resolubles por el ciudadano de a pie y mucho más por las autoridades, ¿no? Así que bueno, para terminar, me parece que la clave de todo esto es una educación bien entendida, no una educación entendida como formación de habilidades laborales. No es eso, no es eso. Y ahora me callo. Muchas gracias por la paciencia. Oh, muchas gracias, Jorge. Estás en la misma línea de Patrick, en la educación, ¿no? Bien, hay dos manos levantadas, tres manos levantadas, ¿eh? Tenemos a Manuel Robles, a Manuel Quimper y a Fernando Carbone. No sé quién levantó primero. Pueden intervenir, por favor. Los Manueles fueron primero. Voy a hacer uso de mi antigüedad para comenzar yo primero. Buenas noches, Patrick, buenas noches, Max. Yo siempre escucho... Manuel, por favor, Manuel, preséntate un poquito. Debe haber gente que no te conoce. Manuel es médico. Bueno, sí, soy médico, soy básicamente un médico rural. Después de mucho tiempo de trabajar como médico rural, he devenido en otras cosas, he hecho un poco de epidemiología, he trabajado en control de tuberculosis, he sido jefe del Instituto Nacional de Salud, he sido viceministro de Salud y soy docente hasta hoy en varias universidades. Y precisamente actualmente enseño dos cosas que son muy importantes: salud comunitaria y ética y bioética. Pero como digo, sigo siendo un médico rural en el fondo, y lo que me preocupa generalmente es el tipo de cosas pedestres que le preocupan al hombre común y corriente. Estoy de acuerdo en que es importante educar, pero a todos los hermanos los educan igual, y sin embargo, unos caminan derecho y otros caminan torcido. Entonces, no puede ser solamente la educación. Creo que debemos tener en consideración un poquito el entorno, el ambiente, los determinantes, la epigenética, aquello que induce a unos individuos formados de una determinada manera a obrar de una forma y a otros los induce a obrar de otra forma. Y esto no me parece que se pueda resolver cabalmente con sanciones. No pretendo que no exista un régimen punitivo, creo que debe existir un régimen punitivo, pero soy convencido de que el temor a la sanción
no es el estímulo más importante. Sabemos que si te pasas una luz roja, te pueden poner una papeleta, que es una sanción económica, más o menos importante. Claro, para nosotros que somos personas comunes y corrientes, pero ya sabemos que para los choferes de micro y de taxis eso no sirve, porque para ellos esas normas no existen, están por encima de eso. Y esa es la realidad en la que vivimos. No estoy hablando mal de nadie, es la realidad en la que vivimos. A quienes le imponen sanciones es al conductor particular. ¿Por qué debería yo detenerme frente a la luz roja? ¿Cómo es que normalmente yo digo no voy a pasarme la luz roja? Si es que hay un policía que me puede poner la sanción. Si no hay la policía, la existencia de una sanción, una infracción por algo que sé que está mal, es irrelevante. Me paso la luz roja porque no hay policía, porque sé que no va a haber sanción. Y esto es preocupante porque, sin embargo, tenemos ejemplos de cosas que se han asumido. La conducta de utilizar cinturón de seguridad del conductor, por ejemplo, y los pasajeros más adelante, se ha impuesto en nuestro país. Y no es porque se hayan puesto muchas sanciones por no usar cinturón de seguridad, sino porque los conductores y los pasajeros hemos sido persuadidos de la importancia de asumir esa conducta. ¿Por qué asumimos esa conducta? Y aquí es donde yo quiero poner mi cucharita de lo que yo he aprendido en el campo. Yo creo que hay un elemento muy importante que no es el sexo como pensaba Freud, y que puede tener que ver con Dios en cuanto a que es amor. Yo estoy convencido de que es el amor lo que nos mueve a obrar bien. Es el amor a nuestros padres, el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestros semejantes, lo que tratamos de desarrollar en nuestra conducta social aceptable, socialmente aceptable, moralmente aceptable. Esto puede tener una vinculación con el por qué los niños se corrompen, por qué hacen cosas que están mal. De repente es porque buscaban amor de niño y no lo encontraban. Y entonces están tratando de reemplazar esa necesidad insatisfecha, muy profunda, con alguna otra necesidad que compense lo que no recibieron en amor. Y entonces tratan de ganar lauros, el chico que quiere competir y ganar muchos premios para que su padre se sienta orgulloso de él. Porque los niños siempre quieren satisfacer las expectativas de los padres, del padre o de la madre. Y entonces procuran hacer las cosas mejor para que ellos estén contentos. Más adelante, en el desarrollo de su vida profesional, descubren que los valores que les enseñaron en su casa no sirven en la sociedad en la que vivimos. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ya sabemos que el chapulín no existe. El punto es, si no tenemos una determinada coherencia entre lo que es políticamente correcto y los valores que se nos han incluido en nuestra formación fundamental en los primeros años de vida, tenemos un conflicto tremendo que generalmente conduce a una ruptura, que le llamamos corrupción. O sea, sabes lo que está bien, sabes lo que está mal, pero todo el mundo lo hace, pues, ¿qué importa, no? Nadie te va a decir nada por esto, y si no se dan cuenta, mejor. Entonces ya no solamente es cuestión de ser malo, sino ser vivo, Pepe el Vivo. He aquí la definición de la cultura nacional, Pepe el Vivo. No hay que ser bueno, hay que ser suficientemente vivo para que no se den cuenta de que eres malo. Y esto es un problema muy difícil de resolver. Porque si bien es cierto, tiene una raíz profunda en el hogar, la necesidad de que los hijos tengan mejor educación nos lleva a estar muy ausentes del hogar, tanto el padre como la madre. Entonces, el amor, que es lo fundamental, no está presente en los primeros años de desarrollo. Y más adelante, ya no hay cómo compensarlo. Porque claro, si resulta que tu noviecita quiere que la ames, pero no está tan dispuesta a amarte, no saben que lo importante en el amor es dar, no tanto recibir, sino dar. Y cuando no ocurre eso, entonces vas a buscar a alguien que te dé lo que tu esposa no te da. Es cuestión de necesidades insatisfechas, que dicho sea de paso, los sociólogos la estudian para clasificar a las poblaciones, ya no por nivel de ingresos y la canasta básica, sino por necesidades insatisfechas. O sea que algo debe tener de fondo esto de las necesidades insatisfechas. No sé si habrá más de uno que esté de acuerdo con lo que yo planteo de que la necesidad fundamental es el amor. Yo estoy convencido que lo es.
Y he procurado a lo largo de mi vida, a pesar de que muchas veces por mi trabajo de médico me ausentaba de la casa, he tratado de darle a mis hijos el amor que ellos deberían recibir, tal como el que yo recibí de mis padres, que es una medida excelente. Dar lo que hemos recibido es una medida excelente. En fin, pido disculpas por estos comentarios pedestres de un médico rural que solamente sabe lo que aprendió en el campo frente a las exposiciones de tan alto nivel que nos han hecho Max y Patrick. Disculpen ustedes. Muchas gracias, Manuel. Tenemos, Gustavo también está pidiendo la palabra. Tenemos a Manuel Robles, a Fernando y a Gustavo. Manuel. Manuel, ¿habías pedido la palabra? Sí, sí, Alejandro, buenas noches. Primero quiero expresar la... Preséntate, Manuel. Ginecólogo. Soy Manuel Robles, ginecólogo obstetra, básicamente apasionado de la humanidad, creyente todavía del poder del hombre que tenemos. Bueno, quería expresar básicamente mi agradecimiento por este delicioso banquete de humanidad recibido de tan grandes expositores. Se dice que para deliberar sobre estos temas, siempre se recurre a las mentes más lúcidas. Yo creo que es una afirmación cierta, refrendada por todos los comentaristas que me están antecediendo y con seguridad de los que van a seguir después de mi turno. Definitivamente este es un tema que trasciende por encima del concepto, digamos, religioso, porque es un tema que está en la esencia del hombre, y justamente para poder llegar a conversar, para poder llegar a algunos acuerdos, a un entendimiento, tenemos que dejar de lado esas particularidades que podamos tener, ¿no? Digamos, creencias religiosas diferentes, etcétera, ¿no? Para poder hablar propiamente de la esencia del hombre, ¿no? Porque ese hombre, ese Homo sapiens, cuando se desarrolló, miró hacia adelante, vio el horizonte, y cuando levantó la mirada, vio el universo, se maravilló. Entonces, supo que existe un ser divino, y ante esa maravilla agachó la mirada como signo de humildad y de agradecimiento, ¿no? Y lo que él no puede ver detrás lo recrea, y crea el arte, crea la cultura. Eso es el hombre, mire, una gran maravilla. Entonces, acá justamente se mencionó términos como el bien y el mal, ¿no? El bien es un término tan conocido que a veces tiene diferentes opiniones al respecto, pero es de un concepto simple, no analizable en algo más simple, irreducible, inanalizable e indefinible. Es una propiedad de los objetos, considerado como fin, como debe ser y como valor. En cuanto a fin, como aquello hacia lo cual todas las cosas están dirigidas. En cuanto a debe ser o no es optativo, sino necesario. En cuanto a valor, es todo aquello que nos atrae en alguna forma subjetiva y objetiva, ¿no? El bien en el campo del mito, pues, pretendía narrar el orden, el cosmos bajo la dirección divina, destino inalienable. Con la fundación de la filosofía se transforma en procedimiento peculiar, hábitos que dan lugar a la convivencia, la norma como sostén vinculante, investigación de las costumbres, causa primordial de establecer leyes, preocupación del encuentro de la razón, la emoción y la sensación en el justo medio, el equilibrio. El mal, como término fundacional, se relaciona como pérdida, desubicación e ignorancia, ¿no? Fenómenos inexplicables interpretados como eventos fortuitos, mágicos, con justificaciones sobrenaturales. En el uso cotidiano denota incapacidad, falta de destreza, ¿no? Ambivalente su significado primitivo,
Entonces, el hombre cuando pasa de ser nómade a sedentario, ¿no? A la fundación y organización del grupo, es decir, el tránsito del nómade al sedentario, los pueblos se vinculan en obligaciones, inicialmente con normas de inspiración y justificaciones religiosas. La ley justifica la existencia del grupo, el bien y el mal interpretados como proceder de las costumbres en beneficio de la paz y armonía de las sociedades. El bien y el mal en el ejercicio de un oficio queda relegada a la técnica de destreza, proceder científico incipiente. El mal es el acecho del descuido, debilidad del presentimiento, ausencia de prudencia, sometimiento al nefasto instante de la duda. Solo vive en las tinieblas del pensamiento, en la esquividad de las emociones y en la frigidez de las sensaciones. Su extinción se da con la solidez del gusto por la vida. Entonces esto nos lleva a que nosotros siempre tenemos que estar operativos, ¿no? En el ejercicio de poder perpetuar el bien como esencia y lucha inagotable para combatir el desorden, desterrando el mal al olvido, el dolor como estímulo para alcanzar un mundo posible donde more el placer y la alegría cotidiana, donde la diversidad se cohesione con la unidad del amor, de la caridad, en el vigor de la fe y la posibilidad de la esperanza. El mal habita en la ignorancia y en la mediocridad, enfermedad del alma, dolencia del espíritu. Acortamos un poquito, ¿ya? O sea, sí, un poco nada más. Hermano, yo termino acá concluyendo, ¿no? El fin de nuestra existencia es trascender al prójimo, trascender al otro, llegar a la otredad. Ese es el fin de nuestra existencia, preocuparnos por el prójimo, hacer una unidad con él. Y eso nos obliga a siempre estar, como mencioné en mis últimas palabras, en esa lucha constante, personal, que opino concretamente que este combate contra la corrupción empieza con nosotros. Al final, como dicen las escrituras, ¿no? Seremos juzgados por nuestros frutos. Si los frutos del momento es la corrupción, es porque estamos fallando y nosotros somos los que tenemos que mejorar, ¿no? Y con todas las palabras también que mencionaron los comentaristas anteriores. Es mi comentario. Quedo agradecido por haberme escuchado. Gracias, Manuel. Fernando. Sí, voy a ser todavía un poco más llano que Manolo Kimber. Es decir, ¿qué hacemos? Porque está claro, o sea, yo francamente al haberlos escuchado me quedo muy impresionado de la profundidad del problema. Desde hace años yo sigo algo que se llama Índice de Percepción de la Corrupción, que es una medición que se hace con todos los países del mundo, sobre una escala de 100 puntos, que sería un país perfecto y no corrupto. Los que están por encima de 85, Finlandia, Noruega, Suecia, algún otro país más también. Y entre los que están al fondo de la escala, apenas superando 10 puntos, el que se lleva el premio es Myanmar. Myanmar, considerado el país más corrupto del mundo, empecé a leer un poco cuál ha sido su proceso para que su sociedad incorporase, voy a decir una barbaridad, la corrupción como un valor a practicar desde pequeños. Miren, esa es la barbaridad. Y que tiene que ver mucho con lo que ha dicho Max, con lo que ha dicho Jorge, con lo que ha dicho Patrick, etcétera, ¿no? Esa deformación retorcida. Créanme que a veces me asusto un poco cuando lo veo, cuando vi esa historia, porque empecé a reconocer elementos que uno empieza a ver en el Perú con mayor frecuencia. Y eso me llevó a pensar, y con esto voy a acabar, el
el desarrollo del pensamiento del corrupto, de los niveles de corrupción en el país pasa por 3 pisos, por decirlo así. El primer piso se podría reflejar en una frase que diga: mira, lo más probable es que nunca se den cuenta de lo que he hecho. No haya percepción, ¿no? Y pase desapercibido, haya sido normalizado y no se dé cuenta nada. El segundo piso, la segunda forma de pensamiento podría decirse así: en el raro caso que se den cuenta, no van a llegar a sancionarme. Si quieren ustedes, el primer piso fue algo que practicó mucho, por ejemplo, Vladimiro Montesinos. En un mar de corrupción, el corrupto mayor pasa desapercibido. Nadie se da cuenta. Este segundo piso o forma de pensamiento que les he señalado tiene que ver mucho con lo que señalaron más de ustedes, que es la impunidad. No se concluyen procesos y el corrupto sale airoso. El tercero es el que más me preocupa. Es ese que dice: en el raro caso que se den cuenta, en el más raro caso que me procesen y me sancionen, la sanción recibida va a ser menor que lo que he logrado, que lo que he percibido, que lo que me ha dado la corrupción. O sea, esto ya es el nivel extremo. O sea, ser corrupto es un negocio. ¿Y cómo se combate eso? Yo solo quiero añadir a las medidas de la educación, de la transformación de la persona, que son imprescindibles, pero para eso necesitamos un sistema educativo que no esté corrupto. Eso es un problema. Que empecemos a hacer entender a la población, al pueblo, a la sociedad, que el día de hoy, en la raíz de todos sus males y de que se van profundizando los mismos, está la corrupción. Tal vez cuando empezaron los problemas tenía algún rol de participación, pero hoy lo que mantiene el hambre, la falta de trabajo, la desnutrición, lo que quieran, cualquier necesidad básica insatisfecha, es la corrupción. Lo que está en la raíz de todas las necesidades básicas insatisfechas y de todos los males que aquejan al país es la corrupción. Si no acabamos con ellas, nunca acabaremos con esos problemas. Gracias por permitirme participar. Gracias, Fernando. Gustavo. Gracias, Alejandro. Primero que nada me presento. Me llamo Gustavo Sánchez. Soy laico consagrado, pertenezco al Sodalicio de Vida Cristiana. Soy profesor en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Soy doctor en teología. En la facultad ya llevo enseñando mis buenos 35 años. O sea que tengo un buen tiempo allí. Y tengo algunos cargos de, bueno, aparte de enseñar, de dirección, de investigación académica, etc. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a Patrick y al doctor Max Hernández por lo que nos han compartido, por tantas cosas clarificadoras e iluminadoras que de hecho pienso que son un buen aporte para tomar algún tipo de medida, reacción ante este problema que aqueja tanto pues a nuestro país, a nuestra realidad, al que no somos ajenos pues evidentemente, ¿no? Y también por los comentarios de todos los que han estado compartiendo, comentando sobre lo que hemos hablado ahora, o lo que se ha hablado ahora, perdón. Yo quisiera dar un punto de vista desde lo que es mi materia de trabajo, que es la teología. Entiendo que no todas las personas pues son creyentes y de repente considerarán la teología como una cosa accesoria y tal vez prescindible. En el sentido de que, puesto que no todos
son creyentes, no tienen por qué pues asumir o seguir o de repente quizás ni siquiera escuchar una palabra que provenga de la revelación, de la fe y de la vivencia de un creyente. Sin embargo, creo que es muy necesario hoy en día y particularmente en este momento tan crítico que tenemos, tomar en cuenta lo que dice esta disciplina, la teología, porque sin una mirada teológica, sin una mirada desde la fe y vamos a decirlo así, desde la religión, todo lo que vamos a decir o todo lo que podríamos decir sobre este problema quedaría absolutamente cojo, quedaría sin un ángulo, pienso yo, muy importante que podría aportar mucho. No sé si a la solución del problema, yo espero que sí, pero a su clarificación, indudablemente. Pienso que el problema de la corrupción no es solamente un problema de estructuras, no es solamente un problema de comprensión intelectual. Patrick ha citado a los filósofos griegos. Para Sócrates, por ejemplo, el pecado número 1 era la ignorancia. Es decir, no saber, ¿no? El que pecaba era porque no sabía. Pero la revelación judeo-cristiana nos dice una cosa más profunda de lo que de repente en su momento Sócrates o Platón o Aristóteles pudieron decir. Que hay una realidad que se llama pecado y que ese pecado no depende de que no se sepa. Depende de que el hombre es libre y de que a veces, usando mal de su libertad, escoge lo que no debería escoger. Sabiendo que hay cosas buenas que tiene que realizar y en las cuales está incluso su felicidad, escoge lo que es malo, lo que es dañino y lo que es completamente nocivo para él y para todos los demás. La raíz de la corrupción no está en la pobreza o la fragilidad pues, económica del Estado, no está tampoco en las estructuras injustas o cualquier otro tipo, no está tampoco en una mentalidad difundida. La raíz de la corrupción está en esta realidad que se llama pecado, a la cual no se le presta atención y por lo tanto no se llega a una clarificación de lo que es el problema y de cuál podría ser su solución. Cambiar las estructuras, cambiar las instancias pues, en las que vivimos, sea culturales, sea sociales, sea incluso familiares, no va a resolver el problema de la corrupción si es que no hay cambio de personas. Y la cuestión del pecado apunta justamente a eso. Yo estoy seguro de que una persona como el doctor Max Hernández, que es psicoanalista, entiende perfectamente cómo en la raíz de todo problema y de toda cuestión negativa o mala, está justamente el cambio personal, a través del cual seguramente pues la terapia, el arte pues de la curación ayuda a alcanzar esa nueva realidad del cambio personal. Y eso es lo que dice la revelación, y el pecado no es una cosa pues que tenga que ver solamente con la manera como nos relacionamos con los otros, que obviamente también tiene que ver con eso, sino sobre todo cómo uno se relaciona con Dios. Esto trascendente que dijo en su momento Manuel Robles. Porque el otro trascendente, el más importante hacia el cual todos tenemos que ir es justamente hacia Dios. Cuando se vive en esta situación de pecado, y es, vuelvo a repetir, una cosa que prácticamente ni se detienen a considerar las diversas alternativas que se miran, la mayor parte seguramente de corte estructural, externo, etcétera, uno se da cuenta que a partir de ahí, pues todo lo que es propiamente humano queda como viciado, queda como deformado y orientado hacia otro lado. La plasmación de esa mala orientación es justamente lo que llamamos corrupción, que inficionará pues la vida social, la vida familiar, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Entonces, una consideración de esta realidad es importante, y quisiera señalar una cosa que también creo que vale la pena decir. La consideración del pecado no es solamente una consideración que tenga que ver con la religión y que solamente pueden hacer los teólogos. No. Hay filósofos de mucho calibre, de mucho peso, reconocidos, que hacen una consideración también racional, especulativa, filosófica, en el buen sentido de la palabra, hasta ontológica, diría, para citar al mismo Patrick, sobre esta realidad. Pongo el caso, por ejemplo, de Joseph Pieper, que
que tiene un ensayito muy interesante y lo recomiendo mucho, que se llama Sobre el pecado, que vale la pena, creo, mirarlo, porque es la obra de un filósofo que reflexiona sobre esta realidad. Se ha mencionado el caso del poder. Hay una frase que le gusta repetir mucho a ciertos columnistas, yo lo leo, por ejemplo, más de una vez lo he visto citado por Aldo Mayati, esa frase de un político inglés que se llama Lord Acton, creo, que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues bien, vean ustedes que el poder también se ha mencionado, y agradezco mucho eso que comentó Jorge, me parece. El poder en sí mismo no es malo. La consideración del poder como algo malo es una cosa que creo no es tan correcta, porque es a través del poder cómo se llegan a las realizaciones, que pueden ser seguramente malas cuando la persona que obra ese poder es mala, o está infusionada de este mal, o buena, cuando su interior, sus intenciones y sus actos son buenos. Me remito a un ensayo muy interesante también, por cierto, de Romano Guardini, que se llama así tal cual, El poder, y que echa muchas luces sobre esta cuestión. Ahora, es verdad que en la situación actual, pues el poder es ejercido desde esta perspectiva ya negativa, deformada, pero me remito nuevamente a lo ya señalado y pienso que dentro de todas las aproximaciones que tiene que hacerse sobre esta temática, que nos agobia, que nos preocupa, que ciertamente va pues, por un muy mal camino en este momento, tiene que darse esta consideración. Una consideración sobre esta realidad que no es una palabra, vuelvo a repetir, accesoria, sino que es una palabra, creo yo, importante. No considerarlo es de alguna manera dejar trunca la posibilidad de enfocar bien el tema y de encontrarle una adecuada solución. Y valgan verdades, también habrá que decir que no pocas veces el olvido de esta temática se da de manera un poco escandalosa entre quienes deberían ser los primeros en ponerla en primer plano y en profundizarla y explicarla, que son la gente de iglesia. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que hay una tarea, pues que, en fin, yo agradezco de verdad al doctor Alejandro Lambert por la invitación primero y por la posibilidad de compartir estas cosas que creo que son de cierto peso acá en este foro de personas tan destacadas y con opiniones tan valiosas para nuestro país y para la sociedad en general. Muchísimas gracias. Bien, no sé si alguien más se anima a decir algo. Max, yo te estuve viendo en la Universidad Continental. Alguna vez te invitaron para moderar. Ahí hablabas cosas, me parecieron interesantes. Mencionaste a un Jasper, a un judío casado con una alemana, que hablaba de 4 culpas: la jurídica, la política, la moral y la metafísica. Y en ese momento también dijiste tú, ¿cómo podemos crear la noción del bien público que vea en la corrupción algo reprobable? No sé si nos quieras comentar algo sobre esto, Max. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo no apago el micrófono cuando hablan los creyentes, ¿ah? Yo escucho con avidez lo que todos tienen que decir. No sé si los creyentes apagan el micrófono cuando habla un no creyente, pero espero que no. Yo he aprendido muchas cosas. Yo no conocía esta referencia de Aristóteles, pese a que por mi trabajo en el Acuerdo Nacional he tenido que leer algunas cosas de Aristóteles, sobre todo la política, pero esta idea de que no se puede coartar con los objetos que se han obtenido, sino modular las ambiciones, me parece realmente extraordinariamente valioso. Creo también que mucho de lo que está ocurriendo en el mundo, y tal vez quien lo ha dicho con mayor claridad y elocuencia ha sido George Steiner, es que al terminar
la presencia dominante y hegemónica de las religiones, el mundo vive una nostalgia de absoluto. Y eso creo que es algo importante. Esa nostalgia de absoluto la llenaron las religiones, no sé si tendrán que seguirla llenando las religiones o habrá algunas otras formas de pensarla y elaborarla. Yo en esto no me pronuncio, yo no trato de convencer a nadie de lo que digo, porque a veces ni yo mismo me lo creo, así que no estoy planteando nada en ese sentido que quiera convencer nada. Lo que sí me parece interesante que ha mencionado Alejandro, no, Jaspers era un alemán protestante y ario, casado con una señora judía. Fue al revés. Perdió, sí, por lo cual perdió su cátedra. Yo no conozco tanto al Jaspers filósofo, conozco al Jaspers de la psicopatología general y conozco también algunos textos posteriores de Jaspers, y uno de ellos es este brevísimo texto que se llama La culpa, la cuestión de la culpa. Y ahí se plantea algo muy importante. ¿Qué culpa tuvieron los alemanes del ascenso, de la existencia del nazismo? Y creo que planteaba un tema absolutamente importante que si lo trasladamos al tema de la corrupción, sería qué culpa tenemos los peruanos de la presencia tan escandalosa de la corrupción. ¿Cierto? Y creo que esto es algo que vale la pena. Y la cita de Lord Acton es una cita muy importante. Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. También resultaría interesante recordar cuándo dijo esto Lord Acton. Lord Acton era un católico, cosa que no es fácil en un país como Inglaterra. Y Acton lo dijo en el momento en que se dio el dogma de la infalibilidad papal. Para él ese dogma implicaba un poder absoluto. Y él mencionó que el poder absoluto corrompe absolutamente. Él planteaba que sí, hay pleno respeto a la cátedra de San Pedro, pero plantear que el hombre que ostenta la cátedra de San Pedro es infalible solo por ocupar la cátedra de San Pedro, le parecía erróneo y equivocado. De repente era un mal católico o de repente era un muy buen católico. No tengo capacidad yo para juzgar eso, ¿no? Entonces, sí, hay cosas y por eso yo subrayo permanentemente los contextos. No es que yo crea que todo tiene la moda pasajera de un momento de la historia, pero sí creo que entender los contextos en los que se plantean las cosas es muy importante. Pero dos palabras sobre lo que ha mencionado mi queridísimo amigo Fernando Carbone. Y Fernando, como buen médico que es, como buen salubrista que es, como hombre preocupado de la salud pública, nos dice qué podemos hacer. Porque simplemente plantear teoría y simplemente proponer diagnósticos no nos puede llevar a nada. Pero nuevamente creo que Fernando pone el énfasis en el castigo apropiado. Yo no dudo que eso funcione. Yo no dudo que eso funcione. Y yo no estoy hablando del asunto práctico que ha señalado Manuel Quimper, ¿no es cierto? Yo me paso una luz roja porque yo no voy a hacerle caso a la luz roja si no está el policía ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa? Vamos a tener que tener un policía en cada semáforo. Y de repente, un policía que cuide que ese policía que esté en el semáforo no sea corruptible. Entonces, bueno, con eso ya estamos como lo que decía Sextus Empiricus, ¿no? ¿Quién cuida a los cuidadores, no?
Entonces vamos a tener una espiral inagotable y terrible. Yo sí creo que es muy importante que nos demos cuenta la propensión que podemos tener a la corrupción y tener la capacidad de ver cómo podemos estar siendo amenazados o atenazados por la corrupción. Yo creo que esto es un asunto muy importante y que requiere realmente una reflexión profundísima como la que queremos tener, pero también absolutamente enraizada en la tierra. Habló, creo que fue Manuel, como médico rural. Yo creo que la medicina rural es algo que enseña. Mi gran maestro, Carlos Alberto Seguín, empezó en Formosa, Argentina, como médico en esa provincia lejana de las luces de Buenos Aires, para citar el título de una película de Gardel. No puedo decirlo porque soy más viejo que la precerámica. Bueno, entonces, en Formosa, y ahí es que el médico aprendió a ser médico. Yo no he tenido esa experiencia, pero sé que la medicina es esa, y que el médico no debe corromperse en el ejercicio de la profesión, y que el médico a veces como médico ejerce un poder, y que ese poder es el poder de curar, pero es también el poder de abusar. Y eso es un acto de corrupción del poder. Como tengo poder, trato mal a mi paciente, ¿no es cierto? O exploto a mi paciente. O en el caso de un psicoanalista que trabaja en la práctica privada, caray, yo puedo sentir que en la transferencia de una dependencia del paciente hacia el analista, yo siento que el paciente depende de mí y me olvido que en el acto contractual de un médico privado, yo dependo del paciente, porque sin la paga del paciente no como, aunque el paciente sienta que depende emocionalmente de mí. Entonces, tenemos que tener cuidado con una serie de cosas. Estoy hablando de la práctica privada, pero también esto ocurre en la práctica estatal. ¿Cómo se trata al paciente al cual se le hace esperar? ¿No es eso corrupción también? ¿O es corrupcioncita nomás? Entonces, acá hay temas muy, muy serios, muy graves, muy profundos. Yo agradezco a todos los presentes y creo que una de las cosas fundamentales es que continuemos conversando, no discutiendo, no debatiendo, no ni siquiera dialogando. Bueno, el diálogo es el logos a través, compartido. No, conversando. Porque conversando nos vamos a entender mejor. Y en una conversación yo no quiero imponer nada, quiero seguir escuchando y seguir participando de la conversación. Por eso, Alejandro, gracias. Gracias, Patrick. Gracias a todos ustedes. Gracias a Jorge. Gracias a Gustavo, de este descreído, por usar una frase o una palabra castellana y no una palabra rimbombante de procedencia griega como agnóstico, que además tiene la virtud de ser esdrújula, que como nos enseñó Góngora, da cierto brillo a las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Patrick, unas últimas palabras. Dentro de tus palabras, quiero un poquito hacerte una pregunta, a ver si tocas este tema. ¿Por qué ser ético? Sabemos que lo que habíamos dicho, que existe mucha tolerancia a la corrupción, quizás porque no se ve tan mala, ¿no? O entramos en la corrupción porque no vemos ese peligro de la ruptura, no solamente de que nos castiguen, sino la ruptura del ser. Pero un poquito más allá, y tú que
que conoces todas estas cosas de la felicidad y en la filosofía se habla mucho. ¿Por qué ser éticos? Patrick. Bueno, muy bien, gracias por la pregunta. ¿Por qué ser éticos? Bueno, yo creo que hay que ser éticos, o deberíamos ser éticos, y debemos ser éticos, justamente porque la ética representa el bien con mayúscula. Y como se ha dicho muy bien acá, lo bueno o el bien realmente es fundamental, es lo que realmente sostiene o sustenta todo lo que somos y todo lo que nos rodea. Eh, si volvemos por supuesto, al Evangelio, a la Biblia, donde realmente el bien es la expresión máxima del Creador, el Creador nos ha creado justamente, nos ha hecho porque justamente era bueno y nos ha transmitido su bien, nos ha creado imagen y semejanza de Él, y al crearnos imagen y semejanza de Él, lógicamente nosotros estamos obligados a ser buenos, obligados, entre comillas, a seguir por el camino del bien hasta donde podamos. Entonces, creo que la ética es justamente eso, el conocimiento, la expresión y la realización del bien con mayúscula. Y la corrupción es todo lo contrario, es absolutamente todo lo contrario. Es la negación de lo bueno, la negación del bien. Y evidentemente eso, como muy bien decía Jorge, metafísicamente nos empobrece en todo sentido. El ser es bueno, de bueno por definición, bueno por esencia. Y entonces debemos ser éticos. Yo quería comentar dos palabras sobre lo que acaba de decir Max. Yo conozco a Jaspers. Jaspers es un gran filósofo. Además de ser un psiquiatra importante, tuve la oportunidad de leer a Jaspers hace muchos años y realmente me impresionó muchísimo. Él realiza toda una gran teoría de la culpa de Alemania, como bien decía Max. Pero, ¿qué añade Jaspers desde el punto de vista filosófico? Porque dejemos a un lado su parte psiquiátrica, ¿no? Que, bueno, que de alguna manera abandonó para dedicarse a la filosofía. ¿Qué añade Jasper? Añade que realmente la culpa, esa culpa que Alemania tiene o que Alemania tuvo y que lógicamente lo obligó a salir de Alemania, él no era judío, pero su esposa sí era judía y tuvo que salir justamente, es porque Alemania había llegado a una gran situación, o sea, una situación límite, y que las situaciones límites son las que van a crear entonces los desastres. Y este desastre alemán fue justamente porque la patria alemana, su patria, había llegado a una situación límite y tuvo que salir malamente, por decirlo de una manera. Entonces, lógicamente tiene culpa, y tiene mucha culpa. Y eso pasa con los seres humanos. Los seres humanos llegan a situaciones límites, y al llegar a situaciones límites, entonces pueden provocar un desastre tremendo, que lógicamente lo vemos permanentemente, muchas veces, los ejemplos abundan. Y creo que lo valioso en Jasper, un poco también lo que decía Max, lo valioso en Jasper es, digamos, de alguna manera explicar lo que es la culpa y en la forma como se expresa la culpa, pero relacionarla con las situaciones límites de la existencia. No nos olvidemos que Jaspers es un pensador existencial contemporáneo de Heidegger, ¿no? Y que Heidegger de alguna manera apreciaba mucho, ¿no? Y por lo tanto la existencia es justamente esto. La existencia para él es estar permanentemente en situaciones límites. Estas situaciones límites pueden solucionarse de una manera totalmente normal, creando culpa, diferentes culpas. Muchas gracias. Yo antes de terminar quisiera solamente quisiera escucharte, Manuel Quimper, quisiera escucharte un poquito porque tú eres el único que has hablado del amor. Y te pregunto, ¿qué es el amor y por qué amar? ¿Qué es el amor y por qué amar? Yo creo que esto es un problema porque la palabra amor ha sido desvirtuada en los últimos años y quizás un par de siglos más atrás también. El amor es esta capacidad que tenemos los seres humanos de entregar no solamente algo nuestro, sino entregarnos nosotros mismos. O sea, es una donación
de toda tu persona. El acto conyugal es una donación no solamente de semen o de fluidos vaginales, es una donación de dos personas que se entregan mutuamente. Y en la belleza de este acto conyugal es que como consecuencia de esto, el creador crea otro ser humano. O sea, ya basta que con eso para describir lo grande que es el amor. Por eso me frustra cuando me encuentro que la enseñanza de educación sexual es como cuando yo le quería enseñar a mi hijo, que siempre me ha acompañado a la carpintería, cómo clavar un clavo. Si lo que yo le enseño a carpintería a mi hijo es agarrar un clavo, ponerlo sobre una madera y darle con el martillo en la cabeza, teniendo cuidado de no chacarse los dedos, si esa es mi enseñanza de carpintería, ¿qué puedo esperar yo de mi hijo al día siguiente? Me va a llenar de la casa de clavos. Va a meter clavos por todas partes porque es lo único que ha aprendido. Si yo le enseño a hacer una cajita para regalársela a su mamá, va a aprender algo trascendente de la carpintería. Bueno, la educación sexual que le dan a nuestros hijos en los colegios es cómo meter un clavo sin chancarte los dedos. O sea, cómo hacer uso de la herramienta para generar placer, que realmente lo tiene, sin que produzca algún daño colateral. Que para desgracia, aparentemente hay quienes creen que el principal daño colateral es precisamente el niño que puede ser engendrado. O sea, ahora resulta que esta fusión de amor tiene un resultado malo, que es engendrar un hijo. A este nivel ha llegado el desconcierto de nuestra sociedad en función del utilitarismo. Entonces yo creo que tenemos que rescatar el amor en su auténtica dimensión, como la más grande fuerza que mueve el universo, y como una entrega absolutamente generosa, sin buscar ninguna recompensa. Me encanta, y se lo menciono a mis hijos, hablarles de Cyrano de Bergerac, el más maravilloso amante de toda la literatura. Sabía que no esperaba nada de su prima, a quien él le adoraba. Y además le hacía las cartas al cacaceno del infeliz del que se había enamorado la prima. Pero lo hacía porque la amaba, para que ella fuera feliz. Porque la felicidad del amante es la felicidad de la persona amada. De repente yo he nacido en otro siglo, pero esto es lo que yo pienso del amor. Y gracias a Dios es lo que aprendí en mi casa. Les contaré que yo jamás vi a mis padres darse un beso, pero no tengo ninguna duda de que se amaban. Ninguna duda. Y esto es lo que yo aprendí probablemente desde el vientre materno. Y es lo que he procurado darle a mis hijos y lo que procuro sembrar a mi alrededor. Es muy difícil vivir en el mundo actual porque hay tanta rencilla, tanto odio, tanto malestar mutuo, que cuando tú le dices a alguien, te quiero hermano, creen que eres gay. Y tenemos derecho a querer a nuestros amigos, como tenemos derecho a querer a nuestras amigas. Hay que ser más cuidadoso cuando le dices eso a una chica, porque te van a acusar de acoso, peor si eres profesor todavía, ¿no? Pero bueno, el tema es que el concepto del amor ha sido desvirtuado. Se habla de hacer el amor. ¿Cómo se puede hacer el amor? Yo puedo amar, pero no puedo hacer el amor, porque no es una cosa que se haga. En fin, podría hablar mucho rato más de esto y seguramente los aburriría, porque es un tema que me apasiona, pero el que cada vez que lo suelto me encuentro que en el ambiente en el que vivimos, en el siglo XXI, lo que yo digo es totalmente extemporáneo. No tiene mayor repercusión y incluso cuando se lo cuento a mis alumnos que son mucho más jóvenes en los primeros ciclos, me miran como diciendo, este pata definitivamente está en la tercera edad. Sí, pues, ya tengo más de 70 y evidentemente he crecido en un entorno en el que, a Dios gracias, había amor. Y en el medio rural, en donde he podido compartir con mucha gente, encontré ese amor que me hizo que ellos me sintieran uno de ellos. Y me obligaba a ser cada vez mejor médico para con ellos. Y ser cada vez mejor alcalde cuando me pusieron de alcalde. Porque como dicen, en la medicina también genera poder. Conozco el caso de muchos médicos que han terminado siendo políticos precisamente porque como médico ganas un cierto poder con respecto a la gente que te ha conocido. Nada más, perdonen ustedes la extensión. Bien, muchísimas gracias, Manuel. Yo
tenía aquí las conclusiones a las que había llegado una entrevista de un periodista famoso, una persona que se dedica mucho también a la persecución de la corrupción, que era Álvarez Rodríguez, entrevistando a Ugaz, creo que ese, no recuerdo su nombre. Me llamó la atención porque de las cosas que he estado revisando, pero yo veo que estamos, digamos, en reuniones totalmente distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, ellos llegaron a conclusiones, decían, ¿cómo vamos a salir de la corrupción? ¿Cuál es la solución de toda esta corrupción en la que andamos? Entonces decían, sentirse parte de, que nosotros nos sintamos parte de esta sociedad. La meritocracia, el liderazgo, la voluntad política, el financiamiento, la reestructuración de la política, la financiación de los partidos, de dónde viene, la transparencia, el monitoreo de las compras públicas. Bueno, son cosas que seguro son muy valiosas, pero que denotan de que estamos hablando, digamos, en escenarios distintos, en sitios distintos, ¿no? Yo espero verdaderamente de que este video y la difusión de este video, porque lo difundimos bastante, ¿no?, llegue a, digamos, a dar un mensaje nuevo, como yo, ¿no?, un mensaje diferente a todo lo que nos están trayendo, digamos, estas reuniones de ONGs importantísimas, transparencias y tantas cosas. Yo he visto esta reunión distinta, ¿no? La he visto diferente y creo que va a poner su granito de arena, ¿no?, en toda esta búsqueda de la solución, porque tenemos que solucionar. Es un tema que no vamos a quedar, ya se acabó el asunto y que nos aplasten. No, o sea, tendríamos que salir. No sé si alguien quisiera dar ya, digamos, un último comentario para cerrar. Estamos a las 9:25, yo creo que a las 9:30 está perfecto para terminar. Si alguno de los ponentes o los invitados quieran decir algo como algo final. ¿Me permites, Alejandro? Sí, Gustavo. Sí, claro que sí. Bueno, nuevamente para dar las gracias a todos los que han participado en este evento, a ti por organizarlo, al doctor Hernández, al doctor Wagner, sobre todo por sus puntos de vista. Pienso que efectivamente esto es un foro interesante donde es valioso conversar, dialogar, ¿no? Y estoy seguro que ese ha sido el espíritu de todos los que hemos participado aquí, ¿no? Yo estoy convencido de que nadie ha querido imponer ninguna idea, ¿no?, de que nadie ha querido tampoco presentar su punto como si fuera el más valioso ni cosa parecida. Creo que todo lo que compartimos tiene efectos muy positivos y valiosos. Primero, en que nos ayuda a todos, creo, a crecer en nuestra comprensión de los problemas y de la situación en la que estamos inmersos. Y segundo, aportar en lo que desde cada situación y cada posición cada uno puede dar, ¿no? Pienso que una cosa que podríamos todos estar de acuerdo es que el punto de cada cual es valioso, ¿no? Y evitando cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de postura ya previamente asumida, tomar en consideración que cada propuesta, cada comentario y cada enfoque, enriquecido además por la trayectoria vital de cada uno de los acá presentes, tiene un valor inmenso, ¿no? Un valor que evidentemente pues se pone al servicio de la verdad en primer lugar, pero también de la sociedad a la que nos debemos, a la cual pertenecemos, etc. Y pienso que también es una cosa que pudiéramos ir considerando, el mantener pues este espacio de diálogo, que creo que es muy, muy valioso, muy provechoso, y seguramente en otros temas tan o más importantes que este que nos ha convocado ahora.
Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Alejandro, ¿Sí? Alejandro, Manuel Robles. Yo también quería agradecer y comentar, ¿no? Finalmente, últimamente se propicia el desarrollo personal apoyados en una inteligencia confundida, ¿no? Confundida, engañada por esa necesidad material que hace que nos olvidemos de ese desarrollo espiritual, de esa búsqueda interior donde radican las verdades, que es nuestra conciencia, que es ese guardián, ese policía que nos va a estar chequeando en todo momento si nos pasamos o no la luz roja. Y si nadie nos vio, nos va a juzgar, el remordimiento no nos va a dejar. Saber que esa conciencia es esa chispa divina donde vive el Creador, donde nos hizo Él a su semejanza, donde radican los valores y todos los principios buenos para la existencia del hombre. Entonces debemos de proponer una formación íntegra, tanto de conocimientos como de desarrollo espiritual, para poder ver otras realidades, no la realidad que ahora nuestros sentidos apoyados en un mundo material nos hace ver, sino la realidad trascendente, esa trascendencia que nos lleve a ese amor final, que es la filantropía, a la otredad, el amor total al prójimo, ¿no? Para construir así una sociedad que realmente sea digna de nuestra condición humana, esa sociedad a la cual el Creador nos ha puesto de administradores y que nosotros hemos perdido el rumbo. Termino agradeciendo a todos, muy contento, muy extasiado por tanta información. Gracias. Muy bien, Manuel. Y bueno, vamos a terminar, Max. ¿Entra el acuerdo nacional a tallar en el presente o no? Se hace lo que se puede. Bueno, ok. Entonces, agradezco muchísimo, Max. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sabiendo que somos los personalistas y los creyentes, ¿no? Y te has venido, has tomado tu tiempo para hablar de tus conceptos, de tu experiencia y querer conversar con nosotros. Te agradezco muchísimo, Max, también a Patrick, ¿no? Que haya preparado su exposición. Dime, Max. Alejandro, no, el agradecimiento es realmente mío y de verdad escuchar, y ya que mencionaste el acuerdo nacional, en el acuerdo hemos logrado conversar y escucharnos. Fernando ha estado presente en muchas actividades del acuerdo nacional desde que fue ministro de Salud hace unos años y siempre como representante del MINSA en el acuerdo nacional, y nos puede contar en su momento cómo buscamos juntar perspectivas, cómo creemos que a veces es posible cuadrar el círculo y que a veces, como decía don Andrés Bello, arar vale la pena así sea en el mar. Así que eso lo hemos aprendido allá y he visto que acá se da exactamente lo mismo. Tenemos que dialogar, respetar lo que creemos y salir un poquito cambiados. Yo he salido un poquito cambiado de esta reunión. Muchas gracias por eso. Gracias, Max. Entonces nos vemos. Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen. Te lo vamos a pasar, Max, también a todos. Claro. El video, el resumen y una pequeña posición de la red. Muchas gracias a todos. Y buenas noches también. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Los felicito, estupendo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.